Capítulo 14. Las entrevistas. Tomado del texto de dirección de documentales de Roger Michael, por Tari Morales y María Auxiliadora Herrera. ¿Por qué es importante la entrevista? La entrevista es el alma del cine documental y incluso en los casos en los que lo que se filma no es una película de las denominadas bustos parlantes. Con esto me refiero no solo a las películas que pretenden recabar información sobre determinados hechos, sino también a las que profundizan en evidencias más ocultas, más íntimas. Colocarse cara a cara ante otro ser humano cuando se está haciendo un documental significa indagar, escuchar o manifestarnos al responder con nuevas preguntas. ¿Quién debe entrevistar? Algunos equipos para la producción de documentales disponen de un investigador que se encarga no solamente de investigar los hechos, sino también de localizar e incluso elegir a los participantes. Inevitablemente, esta persona hace una importante contribución a la identidad de la película. Hay algunos directores que dependen mucho de la experiencia e intuición de su investigador. Durante las visitas iniciales del investigador, en lo que se refiere a las preguntas que son interesantes, deberá evitar el presionar al entrevistado para que llegue a una conclusión sobre las mismas. De esta forma, las áreas importantes e inexploradas solo serán expuestas cuando la cámara esté presente. Tipos de situaciones. Los escenarios para las entrevistas se pueden montar casi en cualquier parte, pero al planificarnos es importante tener en cuenta su posible efecto en el entrevistado. Hay ambientes en los que el entrevistado se siente más relajado, como el hogar, el lugar de trabajo o la casa de un amigo. En estos entornos es posible obtener una respuesta más íntima e individual, porque el entrevistado se siente más comunicativo. Hay lugares públicos como las calles, los parques o la playa en los que el entrevistado, nuevamente afectado por su entorno, probablemente tendrá la sensación de ser uno más entre otros muchos. También hay escenarios fuera de lo corriente, como un campo de batalla o el lugar de un accidente o una manifestación, en los que el orador le parece que está en yuxtaposición dramática con acontecimientos sobre los que no ejerce ningún dominio. Tranquilizando a la gente. Para que el entrevistado se sienta cómodo y tranquilo sin caer en digresiones, es conveniente señalarle los aspectos de mayor interés para la película. Los principales suelen pecar de timidez a la hora de limitar los aspectos que desean tratar con los personajes y permiten que se extiendan indebidamente. La ambigüedad perjudica al entrevistado, que es consciente de que no conecta bien con su interlocutor. Tenga siempre presente que le asiste el derecho y el deber de decir claramente lo que desea. No crea que su postura es restrictiva. Para conseguir espontaneidad, lo primero es que uno mismo se muestre natural al hacer las preguntas. Formulación de las preguntas. Roger aconseja que antes de una entrevista haga un ensayo en voz alta de sus preguntas para comprobar si son directas y específicas. Deberá formularlas con cuidado y al escuchar su propia voz, intente deliberadamente interpretarlas equivocadamente. En ocasiones descubrirá que se les puede dar otra interpretación y por lo tanto deberá modificarlas para que no haya equívocos. Es vital centrar las preguntas si se desea dirigir y no seguir al entrevistado. Los entrevistadores sin experiencia utilizan con frecuencia preguntas de tipo general, como por ejemplo, ¿cuál es la experiencia más emocionante que jamás ha tenido? Esto indica que el entrevistador carece de preparación o enfoque y que le está dando al entrevistado un amplio margen para ver qué sucede. Debe saber lo que se busca, utilizar un lenguaje sencillo, conversacional y tratar los distintos puntos de uno en uno. Directrices para la entrevista. Existe una serie de técnicas de aplicación directa que le resultarán de gran utilidad para mantener el foco de atención de las preguntas y darle intensidad a la entrevista. Primero, planificar la entrevista de manera que las preguntas provoquen respuestas que cubran aspectos específicos. La segunda es no tema llevar el control de la entrevista. Mantenga el contacto visual a toda costa. No pensar en la pregunta siguiente porque le impedirá escuchar la respuesta a la que acaba de preguntar. Se trata de su película. No permita que el entrevistado decida llevar el control. Cédale el control al entrevistado si con ello logra que sus revelaciones sean más interesantes. Por encima de todo, sepa leer entre líneas. Y por último, déjese llevar por la intuición y el instinto. Cuando alguien habla con el corazón, sobre todo si se trata de la primera vez que lo hace, se produce una magia especial. En estos casos las palabras constituyen a la verdadera acción. Eliminar la voz del entrevistador en el montaje. Si ha situado al entrevistador fuera de imagen y tiene intención de eliminar sus preguntas al hacer el montaje, tendrá que preparar a los entrevistados diciéndoles que sus respuestas han de incluir la información que se da en las preguntas. La entrevista en profundidad. Existe una buena regla general para las entrevistas.
Comience con preguntas referidas a hechos y guarde el material más íntimo o de mayor carga emocional para más tarde, cuando el entrevistado ya se sienta más cómodo ante la situación. El secreto de una buena entrevista consiste en que el entrevistado realmente escuche y esté presionando para obtener información y ejemplos específicos. Simples postillas como ¿de qué forma? ¿Por qué fue eso? ¿Y qué sensación le produjo? Son las claves que hacen que un mero observador, al que parece no afectarle nada al tema, saque a relucir su sensibilidad humana. Brevedad. Hay personas que relatan los mismos acontecimientos de varias maneras cuando se le hace una pregunta que no espera. Un entrevistado luchará por encontrar una respuesta. La espontaneidad que esto supone puede resultar muy atrayente. No obstante, si la lucha está encaminada, por ejemplo, a la ordenación de unos cuantos hechos, presenciarlo puede resultar frustrante. Muchas veces el entrevistado se dará cuenta de esto y por propia iniciativa repetirá la explicación de forma mucho más ordenada y rápida. No tema, pues pedirle al entrevistado una versión de los hechos más breve si es que usted únicamente necesita un resumen. A la mayoría de las personas les hará colaborar en las películas y como están interpretando su propio papel, aunque les pida que repitan una o varias veces su historia, estos personajes a los que estamos en la entrevista, pues ellos no dejan de ser sinceros. Encontramos también el derribar barreras. La mayoría de las entrevistas comienzan por tratar los temas que resultan más familiares y más cómodos al entrevistado, llevándolo después a cosas que no se había planteado jamás. Las entrevistas más memorables obligan al entrevistador a traspasar los umbrales más recónditos de sus emociones más intensas. El hecho de ver cómo se transforma una persona ante la audiencia forma parte del choque emocional que mencionaba anteriormente, que lo que todos esperamos del arte dramático. A veces se trata de provocar que la mujer se dé cuenta de que en el fondo es desprecio lo que siente por su propia madre, a quien creía amar, o podría ser un hombre que tuviera que admitir ante sí mismo que no estuvo a la altura de un determinado puesto de trabajo en el que sufrió humillaciones antes de que le cesaran. En ambos casos, el entrevistado está viviendo una experiencia por primera vez. El suspense que el choque produce es electrizante. El orden correcto de las preguntas. No se produce por el orden de las preguntas en lo que se refiere a la película que se propone realizar. Más tarde puede reorganizar las contestaciones de la forma que quiera. El único orden lógico para una entrevista es aquel que tenga sentido para el entrevistado. No existe ningún riesgo cuando se trata de los hechos, pero las opiniones o sentimientos personales precisan una mayor confianza y la mente más relajada. Por consiguiente, deberá conservar el material más delicado para el final, cuando su sujeto se haya acostumbrado a la situación e incluso esté disfrutando con ella. Muchos de los personajes que realmente impresionan en las entrevistas se producen de forma de denotaciones de la verdad, lo que Jan Rose llama momentos privilegiados, en los que un personaje se enfrenta con algún aspecto importante, aunque no reconocido anteriormente de su propia vida. En esos momentos es como si estuviéramos observando a un alpinista cuando trepa por la escarpada ladera de una montaña. No solo somos testigos del riesgo mismo de la escalada, sino también de la misma intensidad que tienen que entregar este alpinista. Reconocimiento de la propia autoridad. Para detectar las facetas de la vida de una persona que están pendientes de resolver, lo que se precisa más que unos poderes místicos es que el entrevistador tenga empatía y capacidad de observación. De hecho, es mucho más fácil apreciar la forma que tienen otras personas de desarrollar sus actividades y el empuje. En las entrevistas también podemos encontrar el desplazamiento de la cámara y del entrevistador. Hay dos sistemas de colocación de cámaras para la filmación de entrevistas y cada uno de ellos refleja una filosofía distinta en cada una de la función del entrevistador. Se puede identificar el sistema que utiliza observando la entrevista en pantalla. En uno de los sistemas, el entrevistado contesta a un entrevistador que está sentado en su cabeza justamente debajo del objetivo de la cámara. Esto hace que parezca que el entrevistado está contestando directamente a la cámara. El otro sistema, el entrevistador se sienta a uno de los dos lados de la cámara y fuera de imagen con la cual está entrevistando, mira hacia fuera de la cámara a un locutor al que no se ve. Estos dos sistemas tienen un efecto subconsciente en la audiencia. El espectador en relación directa con el entrevistado. Sería mucho mejor eliminar totalmente al entrevistador al efectuar el montaje, para dejar al espectador en una relación cara a cara con el entrevistado. Esto quiere decir que se organizan planos de forma que si el sujeto está hablando directamente a la cámara, se considera que las entrevistas son un medio de hacer preguntas
que el público desea que sean contestadas. Por consiguiente, se efectúa la entrevista en representación del mismo y se actúa como una especie de catalizador. Instrucciones para el operador de cámara. Cuando se dispone a realizar una entrevista, se pone de acuerdo con el operador de cámara para utilizar 3 tamaños de imagen estándar para los planos que se van a filmar. Mientras se efectúa la entrevista, se le va señalando los cambios dándole unos golpecitos que el entrevistado no se advierte en distintas partes de su pie. Normalmente se utiliza un plano general para cubrir cada pregunta, un plano medio cuando ya se ha iniciado la respuesta y un plano corto cuando se dice algo especialmente revelador o de gran fuerza. Ahora, si la respuesta viene siendo larga, se utiliza alternativas de plano medio y el primer plano hasta que se produce un cambio de tema y entonces se vuelve a dar la indicación del plano general. El cambio de tamaño de imagen permite reconstruir la entrevista y abreviarla, eliminar las preguntas del entrevistador, que la entrevista se pueda observar en pantalla grande durante periodos más prolongados que los movimientos aparentes de la cámara que intensifican y relajan el escrutinio y satisfacen la necesidad de variación que tiene el espectador. Ahora pasamos al montaje de la entrevista. Un problema que surge en cualquier entrevista filmada en la forma de rodarla para que pueda ser montada. Rodar toda la entrevista con planos de un mismo tamaño produce un corte brusco en el montaje. En términos prácticos, esto significa que el rostro de nuestro sujeto cambia súbitamente de expresión y que su cabeza se halla de repente en una posición un poco distinta, ¿no? Esto actualmente se admite, pero si la película no muestra la evidencia del proceso del montaje bajo una continuidad aparente, los cortes bruscos estarían en contradicción con esta técnica. Puede haber algo más importante en lo que pueda pasar mediante un corte. Por ejemplo, si el entrevistado está hablando del dodgeball, se podría cortar y pasar algunas fotografías clásicas que muestran las áridas granjas y los hambrientos rostros de aquel periodo. Se podría incluso mostrar una secuencia de fotos de que se presenta independientemente y que se hace su propio relato en paralelo. Alternativas de rodaje. Por lo tanto, los documentalistas siempre intentan cubrir con temas de varias formas. El rodaje de una manifestación política, por poner un ejemplo, se mostraría principalmente el comienzo de la marcha, unos primeros planos de los rostros y las pancartas, la fila de los policías, las detenciones, etc. Pero también se deben hacer entrevistas a los participantes y quizás al jefe del policía. El operador de cámara utiliza durante las entrevistas el objetivo zoom para cambiar directamente el tamaño de la imagen. Entonces, el convencionalismo de la pantalla le permitirá montar los segmentos juntos posteriormente, siempre y cuando haya un cambio amplio de tamaño a mayor a menor, el sujeto permanezca en la misma postura de los dos planos y no se interrumpe la fluidez de las palabras ni otros ritmos que deban guardar continuidad. No se interrumpa la acción a causa de corte. Bueno, instrucciones para el operador de cámara. Cuando se dispone a realizar una entrevista, se pone de acuerdo con el operador de cámara para realizar 3 tamaños de imagen estándar para los planos que se van a filmar, mientras se efectúa la entrevista. Se le va señalando los cambios donde uno debe dar golpecitos que el entrevistado no se advierte en distintas partes de su pie. Normalmente se utiliza un plano general para cubrir cada pregunta, un plano medio cuando ya se ha iniciado la respuesta y un plano corto cuando se dice algo especialmente revelador o de gran fuerza. Si la respuesta es larga, se utiliza alternativa de plano medio y el primer plano hasta que se produce un cambio de tema y entonces vuelve a dar las indicaciones del plano general. Ya para la finalización de la entrevista, al final de estas entrevistas se le pregunta al partícipe si tiene algo que añadir, después se desconecta la cámara y se le da las gracias. Se le hace saber los pasajes que considera que estuvo especialmente acertado, se advierte que todos permanezcan en sus puestos para poder rodar un minuto de ambiente tranquilo. Más tarde, el técnico de montaje podrá utilizarlo para rellenar determinados espacios en la banda, ya que sin una presencia correcta, el ambiente de fondo de la grabación se modificaría o quedaría muerto, lo que en cualquier caso sería bastante llamativo.